Listo. Porque no. Denme un segundo que aquí hay algo que está fallando con el tablero. No me. Ah, ya. Lo encontré. Listo. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que están viendo lo que yo estoy viendo? Sí, profesor, sí, lo veo. Perfecto. Entonces, Jesús, ¿puedes ir indicándome cómo fue que desarrollaste la actividad? Primero saqué los valores de la temperatura. Los valores, los datos de De- interés. sí, de Kelvin, 0 grados cuando 0 absoluto Ujú. de Kelvin, y lo máximo que es el punto de división del agua, 373.15 Kelvin. 273. 300. No, el Kelvin es 273, no 300. Ah, sí, sí. Profe, yo lo hice de manera diferente. No, Ya. profe, el último punto, el de congelación de la ebullición del agua. Ah, bueno. Bueno, vale. Debe dar lo mismo, pero bueno, no, pero ¿lo hiciste con el de congelación o con el de ebullición? Con ebullición, profe. Ok. Entonces el de ebullición es .15. 373.15. ¿Y para ranking? Cero ranking, que es el 0 absoluto. Y el de ebullición también 671.67. Punto 67. Ahí apliqué Listo. no apliqué con la gráfica que usted, para sacar la pendiente, no realicé la gráfica, pero sí usé la cuestión de la pendiente para poder hallar el resultado. Ok. Siendo, Ujú. M igual a Y menos Y sub 0, que en ese caso sería los valores Y serían los valores de ranking. De ranking. 671.67 menos Menos 0 sobre sobre X menos X sub 0, que son los valores de Kelvin, menos 0. haciendo la recta va a dar como resultado 9 sobre 5. 9 quintos. Sí, 9 quintos, que es 1.8. Ok. Porque ¿cómo nos queda la ecuación final? La queda como Y igual a... Originalmente la ecuación es Y menos Y sub 0 igual a M por X menos X sub 0. Y menos Y sub 0 multiplica a M es igual a M por X menos X sub 0. Si X sub 0 y Y sub 0 son 0 ambos, Entonces queda como Y igual a M por X. a M por X, donde Y son los grados Rankine y X los grados Kelvin, ¿no? Sí. Entonces, a 9 quintos de los grados Kelvin. Y esa es la ecuación final para pasar de Kelvin a Rankine. Profe, yo lo hice de manera diferente. ¿Sí? Cuéntame cómo. Sí, señor. Yo partí del hecho de que teníamos una ecuación que relacionaba grados centígrados con grados Fahrenheit.
Ajá. que Fahrenheit es igual a 9 quintos de centígrados más 32 grados. Ajá. Y teníamos que centígrados es igual a Kelvin menos 273.15 y Fahrenheit es igual a Rankine menos Ranking. 400, Rankine menos 459.67. Solo reemplacé los dos en la ecuación y llegué al mismo valor. 9 quintos de Kelvin es igual a Rankine. Perfecto, también. También es válido. ¿Es claro entonces el origen de esta fórmula? Ya, claro. Vale, entonces déjenme asignar los puntos. Jesús, ¿tú eres Jesús? Pérez Pertús Jesús. Pérez Pertús, Jesús. Y el otro compañero que lo calculó a partir del reemplazo en la coseno. ¿Hola? Profe, Sí. ¿Cuál es tu nombre? Se te oye entrecortado. sería la señal, profe. Argumedo Fuentes Luis Fernando, ¿sí? Sí, sí, señor. Vale. Muy bien. Perfecto, ambos. Entonces ya con eso terminamos damos finalizado lo de la parte de la clase pasada y continuamos con la temática de hoy. La temática del día de hoy vamos a hablar o vamos a continuar hablando de una de las propiedades más importantes con las que se van a topar mucho tiempo durante toda su vida. Y es la presión. ¿Alguien me puede decir qué es la presión? ¿O qué mide la presión? La presión no mide una fuerza aplicada sobre un área. Ok, sí. La presión mide una fuerza aplicada por un área. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo para decir? Vale, nadie más tiene algo para decir. Entonces, me permito leer la definición tal cual. La presión es una fuerza normal, ojo, una fuerza normal, es decir, una fuerza que se encuentra ubicada con un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie a la que se va a aplicar. Esta fuerza tiene que ser ejercida por un fluido y es cuantificada por unidad de área. Una fuerza ejercida por un sólido no se considera presión, se considera esfuerzo. Solo los fluidos pueden hacer presión. Los sólidos hacen algo denominado esfuerzo, que viene asociado a la deformación. ¿Es claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Así como la temperatura, podemos cuantificar con dos unidades diferentes dependiendo del sistema la presión. Recordemos que para el sistema internacional la presión se mide en grados Celsius y para el sistema inglés, perdón, la temperatura se mide en grados Celsius y la presión se mide en grados Fahrenheit. En este caso ocurre lo mismo para la presión. En el sistema internacional la unidad de medida de la presión es el pascal. Un pascal
equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. Es una unidad muy pequeña, ya que 1 newton por cada metro cuadrado es una unidad de fuerza muy pequeña. El newton es una unidad de fuerza por cada metro cuadrado, es una unidad relativamente pequeña. Por eso normalmente se utiliza un múltiplo, el kilopascal, que son 1000 veces los pascales, ¿cierto? Ahora bien, existen otras unidades dentro del sistema internacional que no son tan, o sea, que son comunes, pero no es la principal. Entre esas está el bar. Un bar equivale a 100 kilopascales, o sea, 100.000 pascales. Y una atmósfera es una unidad que viene de referente a nuestra presión atmosférica, es decir, al equivalente de la presión de una atmósfera de la Tierra, una atmósfera terrestre. Una atmósfera terrestre en pascales equivale a 101.325 kilopascales, que puede ser redondeado a 1.3 kilopascales. Correcto. Espérense que alguien está pidiendo entrada. ¿Correcto hasta ahí? Sí, bro. Bien. Ahora con respecto al sistema inglés, la unidad de medida de la presión del sistema inglés es el PSI. Un PSI equivale a una libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Ahora bien, el nombre en el sistema internacional de Pascal es por el origen, es dado por el científico Pascal, quien dio todo el inicio a este estudio con respecto a las presiones. Con respecto al sistema inglés, PSI traduce literalmente, son unas siglas, y viene de la traducción literal del inglés que es Pound Square Inch, libra sobre pulgada cuadrada. Esa es la traducción literal de la unidad de PSI. Ahora, una atmósfera, es decir, la atmósfera terrestre medida desde el sistema internacional, equivale a 14.696 PSI. Se puede aproximar a 14.7 PSI. Y un PSI es equivalente a 6.894.76 pascales. Anoten esos datos de conversión, datos supremamente importantes. Vale. Entonces, seguimos. Entonces ya sabemos que la presión es una fuerza normal a la superficie, a cualquier superficie sobre la que se esté ejerciendo, y tiene que ser obligatoriamente por un fluido, ¿cierto? Ahora vamos a ver algunas de las diferenciaciones con respecto a la presión, y vamos a hablar de lo que es la presión absoluta, la presión manométrica y la presión de vacío. Y me permito leer la definición inicialmente de la presión absoluta. La presión absoluta es la presión real en una determinada posición y se mide con respecto al vacío absoluto. Vamos a hacer un símil con respecto a la temperatura. Recordemos que con respecto a la temperatura existía un punto en específico, el cual se llamaba el cero absoluto, ¿cierto? El cero absoluto era el punto donde no había ninguna cantidad de energía emitida por el cuerpo y por lo tanto no había calor que se pudiera representar en forma de temperatura. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, haciendo el símil con un punto que nos interesa, que es el vacío absoluto, hablando de presión, ¿cierto? El vacío absoluto es, como su nombre lo dice, un espacio en el cual no hay
ningún fluido, ¿cierto?, que ejerza presión alguna. Al no haber ningún fluido, la presión en ese punto, la presión absoluta, va a ser igual a 0. ¿Cierto? Y a partir de ahí se mide el resto de presiones en el mundo. A partir de ahí, al aumentar, al llegar a los 101.325 pascales, alcanzamos lo que conocemos como la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Ya? Presión atmosférica a nivel del mar es 101.325 kilopascales. Entonces tenemos vacío absoluto, presión atmosférica y presión absoluta. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos ubicados en la playa, y todo esto lo digo es para poner un ejemplo de la presión absoluta, si nosotros estamos ubicados en la playa y a nosotros nos preguntan cuánto es la presión absoluta en la playa. La presión absoluta en la playa es la presión medida desde el vacío absoluto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto creen ustedes que sería? Que de una presión, una en presión atmosférica, ¿qué? Es igual a la presión atmosférica. Exactamente. Entonces, la presión absoluta es la presión, nuevamente repito, es la presión real en una determinada posición. Dependiendo de donde estemos ubicados, la presión atmosférica será la presión total a la que nos encontremos o a la que se encuentre el objeto que estamos midiendo. La presión total, medida desde el vacío absoluto. ¿Sí o no? Okay. Perfecto. Ahora, hablemos de la presión manométrica. La presión manométrica, y leo la definición exacta, es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica local. Sin embargo, a mí no me gusta esta definición. A mí me gusta otra forma de decirlo y es cualquier presión que exceda o que se encuentre por encima de la presión atmosférica. Imaginémonos esto. Todos aquí hemos estado en un laboratorio de química, ¿sí o no? Todos aquí hemos trabajado en un laboratorio de química. Todos aquí saben lo que es tarar una balanza, ¿sí o no? Necesito que me digan. Tarar una balanza. Hola. Sí, profe, ¿no? ¿Alguien sabe qué no es tarar una balanza? Bueno, voy a tomarme un momento para explicar. Recordemos que nosotros tenemos muchas veces en los laboratorios de química, nosotros deseamos saber el peso de un componente sólido, ¿cierto? Muchas veces, bueno, un componente líquido también, de cualquier componente, ¿cierto? Y muchas veces nosotros solo deseamos saber cuánto es el peso del componente y no el peso total del componente más el elemento que lo contiene. Por ejemplo, un beaker. Muchas veces lo que se hace es que tenemos la balanza y se ubica primero el beaker donde se va a poner la mezcla, ¿cierto? Y esto te va a lanzar un peso. Cuando tú taras una balanza es porque reajustas el punto de referencia, ¿cierto? Para que no mida el peso total, sino que tome el peso del beaker como el punto cero y mida a partir de ahí, ¿cierto? Eso es tarar. De tal forma de que cuando yo pongo el beaker, ese beaker en la balanza me va a mostrar 0 gramos o 0 kilogramos. Y solo me va a medir lo que yo le eche. ¿Sí o no? Sí, ok. Perfecto. De esa misma forma funciona la presión manométrica. En este caso, el beaker que marca nuestro punto cero para la presión va a ser la presión atmosférica.
La presión atmosférica, como es un punto constante en nuestro planeta, ¿cierto? Se puede utilizar como un punto de referencia para medir a partir de ahí. ¿Por qué? Porque siempre es la misma. Si siempre es la misma, de nada nos sirve cuantificar siempre cuánto va a ser, porque siempre va a ser la misma. Entonces, la presión manométrica es cualquier presión que se encuentre siempre por encima de la presión atmosférica. ¿Cierto? Y entonces, en este caso, la presión absoluta vendría siendo la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo estoy en un sitio donde la presión absoluta es de 50 kilopascales y tenemos una presión atmosférica de 100 kilopascales, ¿cuánto sería la presión atmosférica? La presión manométrica, perdón. ¿Podría repetir, profesor, por favor? Digamos que yo estoy en un lugar, en un sitio presurizado, una habitación presurizada, en el cual la presión absoluta es de 150 kilopascales. Y la presión atmosférica local es de 100 kilopascales. ¿Cuánto sería la presión manométrica? $50 kilopascales. Sería exactamente 50 kilopascales. Cualquier presión excedente a la presión atmosférica. Si la presión atmosférica es de 100, la presión absoluta es de 150, para que la presión atmosférica alcance la presión absoluta, faltan 50 kilopascales. Esa es mi presión manométrica. Cualquier presión que se encuentre por encima de la presión atmosférica. Muy bien. Ahora, hablemos de lo que es la presión de vacío. Las presiones de vacío son presiones que se encuentran por debajo de la atmosférica. Es decir, presiones que no, que no están siempre sobre la atmósfera, sino que están siempre por debajo de la atmósfera. En este caso, por debajo de nuestro punto de referencia. Estas son presiones que siempre generan succión. Succión no, succión. Son presiones que siempre generan succión, porque al existir vacío, ¿cierto? Si existe vacío y todo lo que te rodea requiere una presión atmósfera y la presión de un sitio está por debajo de la atmósfera, este sitio va a solicitar ser ocupado por algo. Y eso es lo que hace que se genere la succión. ¿Cierto? Entonces, un vacío está asociado a una succión. Y es lo que hace, este es el principio básico de una aspiradora. Un momento que alguien está solicitando entrar a la clase. ¿Vale? Ahora, funcionan exactamente igual que las presiones manométricas, ¿cierto? Pero son presiones que se encuentran por debajo de la atmósfera. Es decir, se podría decir que con respecto a nuestro punto de referencia, que es la presión atmosférica, serían presiones negativas. ¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, si yo les digo que yo tengo una presión atmosférica de 100 kilopascales y tengo un medidor que me dice que hay 20 kilopascales de vacío, ¿cuánto sería mi presión absoluta? ¿80 entonces? ¿Cómo? 80 kilopascales. 80 kilopascales, porque la presión de vacío sería una presión negativa. Habría que restárselo a la atmósfera. Entonces, ya hablando de esas dos formas, hay una fórmula, ¿cierto?, que nos representa tanto la presión manométrica como la presión de vacío, en función de la presión absoluta. Sabemos que entonces la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más P, donde P, dependiendo si es presión manométrica o presión de vacío, se suma o se resta. Si es manométrica, se suma. Si es de vacío, se resta.
¿Listo? Sí, puede ser. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí antes de proseguir con la siguiente parte? Todo claro. Muy bien. Entonces, para continuar con esta parte, vamos a hablar de otra de las cualidades que existe de la presión y tiene que ver con los fluidos. ¿Cierto? Ah, bueno, este era un ejemplo que ya le puse muchos ejemplos de un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 psi en un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5. Determine la presión absoluta en la cámara. Aquí simplemente habría que restar de la presión atmosférica la presión de vacío porque es un medidor de vacío. ¿Cierto? Es lo que ya hicimos hace poco. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la variación de la presión con la profundidad, que es una propiedad muy importante que tienen los fluidos. Y para eso necesito irme al tablero. Para eso necesito venirme al tablero. Entonces, vamos a imaginar que estamos en el mar, ¿cierto? Al nivel del mar. Y que esta es la superficie. Y que esta es la superficie. No sale. ¿Por qué no sale? Ahora sí. Y esta es la superficie del mar, ¿cierto? De ahí para abajo todo es agua, ¿sí o no? Ahora vamos a escoger un bloque imaginario de agua un bloque imaginario de agua, es decir, un segmento de esa agua, ¿cierto? Cuya superficie superior se encuentra en la superficie del agua, expuesto al ambiente, y superficie inferior va a encontrarse sumergida dentro del agua. ¿Correcto? De tal forma de que aquí hay esta superficie, esta cara que está aquí, esa cara de arriba, esta cara de arriba, está expuesta al aire, mientras que esta cara de abajo se encuentra expuesta al agua. ¿Es claro lo que quiero decir? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la presión en la parte superior sería equivalente a ¿qué presión? La presión atmosférica. A la presión atmosférica. Y la presión en la parte de abajo sería equivalente a ¿qué presión? A la presión ejercida por el agua más la presión atmosférica si hablamos de presión absoluta, ¿o no? Porque el agua es un fluido y no podemos omitir la presión atmosférica, ¿sí o no? ¿Hola? Sí, así es, profesor. Es decir, que la parte de abajo es igual a una presión absoluta. Muy bien. Ahora, a este pequeño segmento de agua vamos a darle nombre. Es un bloque de agua, o sea que tiene profundidad, tiene ancho, alto y profundidad. Vamos a ponerle al alto Y, vamos a ponerle al ancho X y a la profundidad que lo vamos a señalar con un punto, es decir, que va hacia adentro del tablero, con una Z. ¿Cierto? Es decir, que el volumen de este cuerpo es X por Y por Z. ¿Sí o no?
Sí. El volumen de este cuerpo viene siendo X por Y por Z. Perfecto. Ahora, a fin de cuentas, una presión es una fuerza. Y como es una fuerza, estas presiones que tenemos aquí las podemos representar como unas fuerzas distribuidas. Entonces vamos a hablar de esto como una fuerza 1 y vamos a hablar de esto como una fuerza 2. Y ahora, este bloque de agua tiene masa. Una masa hacia abajo de peso W. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas con respecto a Y igual a 0 hacia arriba positivo. ¿Cómo nos quedan las fuerzas? ¿O cómo nos queda la ecuación de fuerzas? F2 menos F1 menos W igual a 0. Correcto. F2 menos F1 menos W y esto es igual a 0. Correcto. Hicimos una sumatoria de fuerzas y nos quedó de esta forma. Ahora recordemos la definición de presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Es decir, que la fuerza ejercida por una presión es igual a una presión por un área, ¿o no? Perfecto. Si utilizamos esta definición para reemplazarlo en esta ecuación, uno por uno que vamos teniendo. Primero, F2. F2 viene siendo la presión absoluta, ¿cierto? Por un área. ¿Sobre qué área se está ejerciendo esta presión absoluta? Sobre el área formada de X por Z, ¿no, profe? Sobre el área formada por X por Z. Es correcto. O sea que área es igual a X por Z. Es correcto. Menos F1. F1 sabemos entonces que la fuerza ejercida por F1 viene de la presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica por el área sobre la que ejerce F1. ¿Cuál es esa área? ¿Cuál es la área sobre la que se ejerce la fuerza 1? O el área sobre la... ¿Cómo? Profe, X por Z, ¿no? También es X por Z, correcto, X por Z. Ahora hablemos del peso. ¿Qué es el peso? ¿A qué equivale el peso? A la gravedad por la masa. Es masa por gravedad. Es correcto. ¿Y a qué puede ser equivalente la masa? A ver si la gente se acuerda. ¿O cuál es una de las formas de calcular la masa de algo? Densidad por volumen. Densidad por volumen. Es decir, que entonces el peso es igual a al densidad por el volumen. Vamos a poner primero el volumen por comodidad. Volumen, densidad por gravedad.
¿Y a qué dijimos que era igual el volumen de este bloque de agua? O este segmento de agua. X por Y por Z. A X por Y por Z. Entonces, si lo reemplazamos en la ecuación, tenemos menos X por Y por Z por la densidad, por la gravedad, y eso es igual a 0. Como es igual a 0, puedo empezar a cancelar términos. ¿Cuál es el término común a lo largo de esta expresión? X. X y Z. X y Z. Entonces, como X y Z son términos comunes, yo los puedo cancelar. ¿Cierto? Y nos queda que, voy a borrar esto de aquí para que quede espacio. Voy a ponerlo acá abajo, volumen por densidad por gravedad. ¿Cierto? Y nos queda que la presión absoluta menos la presión atmosférica menos, esto lo organizamos como densidad por gravedad por Y, es igual a 0. Nuevamente reorganizando esta expresión, nos queda que la presión absoluta en la parte de abajo de ese bloque de agua, o sea, en la superficie inferior de ese bloque de agua, va a ser igual a la suma de la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura a la que se encuentre esa superficie de agua con respecto a esta superficie inferior de agua con respecto a la superficie donde inicia el agua. Es decir, la profundidad en la cual esa superficie se encuentra sumergida dentro del agua. La profundidad vertical. ¿Correcto? Es decir, ¿cierto? Que en ausencia de cambios de densidad, de gravedad y la presión atmosférica, que es constante, la presión absoluta de una superficie sumergida va a depender de ¿qué? Va a depender de qué, muchachos. De la profundidad, profe. De qué tan profundo se encuentra esa superficie dentro del fluido. Muchas veces esta ecuación la van a encontrar no de esta forma, sino que la van a encontrar de esta forma. Presión atmosférica más densidad por gravedad por H. Donde H viene siendo la altura. Height en inglés, por eso es H. Ahora bien, si hacemos un símil de la expresión que acabamos de encontrar, presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, ¿cierto? Un momento mientras esto reacciona y va mandando la ecuación. ¿Cierto? Con la ecuación principal que calculamos o que definimos de lo que es la presión manométrica y presión de vacío. Teníamos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más o menos P, donde P venía siendo, bueno, espérense. Donde P venía siendo la presión manométrica o la presión de vacío, dependiendo del signo que utilizáramos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, bro. Ahora, ¿qué aspecto podemos notar de estas dos expresiones?
Estas dos expresiones son muy similares. ¿Qué se puede notar de aquí? Bueno, lo que se puede notar de aquí es que como estas dos ecuaciones en realidad ambas son iguales a la presión absoluta, ¿cierto? Podemos anular esta expresión, podemos anular esta expresión, ¿cierto? Y nos va a quedar más o menos P, y nos va a quedar densidad por gravedad por altura. Si vemos, densidad por gravedad por altura es un aspecto positivo, ¿cierto? El aspecto positivo de esta ecuación es lo que nosotros denominamos ¿qué? La presión ¿qué? Manométrica. Correcto. Entonces podemos decir que la presión manométrica de una superficie sumergida es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. La presión manométrica para una superficie que se encuentre sumergida. ¿Es claro? ¿Claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Perfecto. Listo. Entonces ya hablando de lo que es la variación de la presión con respecto a la profundidad, ¿cierto? Esto trae ciertas consecuencias hablando desde la geometría. Miremos esta figura, por ejemplo. Recordemos que la variación de la profundidad es en función de la longitud vertical, no de la longitud diagonal, no de una longitud horizontal, longitud vertical. Es decir, que cualquier punto, sin importar la geometría, que se encuentre a la misma profundidad vertical, siempre se va a encontrar a la misma profundidad vertical y en la misma densidad de fluido, en el mismo fluido, va a encontrarse a la misma presión. Siempre se va a encontrar a la misma presión. De esta forma, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, F y G se encuentran exactamente a la misma presión, porque a pesar de que están ubicados en una geometría cada uno de manera diferente, todos se encuentran exactamente a la misma profundidad y sumergidos en el mismo fluido. Ahora, ¿quién me dice qué pasa con el punto I? ¿Por qué no está a la misma presión que los puntos anteriores? Que está más profundo que los otros puntos, profe. Porque está más profundo que los otros puntos. ¿Y quién me dice algo del punto H? ¿Por qué no está a la misma presión que los otros puntos? Porque el fluido es mercurio, ¿no? Esa es una. Y la otra es porque también está más abajo. Entonces aquí hay dos consecuencias. Primero, el fluido es mercurio, tiene una densidad diferente. Y segundo, está más profundo. ¿Correcto? Correcto, bro. Va. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cierto? También otra consecuencia de todo esto es lo que se conoce como la ventaja mecánica. ¿Quién de aquí maneja carro o ha manejado carro? Yo, profe. ¿Alguna vez has manejado un
Twingo o un carro que sea mecánico? Sí. Y también has manejado algún carro que sea hidráulico. No. Nunca has manejado un carro que sea hidráulico. No. Pero sí he manejado una máquina hidráulica. Vale. ¿Y has notado la diferencia? Sí, uff. ¿Cuál es la diferencia? Pues en la dirección, prácticamente también. Se La siente dirección, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, sé que es la más, dirección, pero la suavidad, o sea, la más facilidad. suave. Es más fácil, hay que aplicar menos fuerza, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Eso es la famosa ventaja mecánica. La ventaja mecánica es la facilidad o es la capacidad que tienen algunos fluidos bajo la premisa de igualar las presiones, ¿cierto? Sobre todo los fluidos incompresibles, de extender la presión y generar una capacidad de maximizar la fuerza. ¿Cómo se hace esto? Veamos este ejemplo de un elevador, ¿cierto? De un elevador de un vehículo, ¿cierto? Que se está elevando a través de un pistón en el punto 1, transmitiendo una fuerza hacia el punto 2. ¿Cierto? Los dos puntos, el punto 1 y el punto 2, tienen la cualidad de que están en el mismo fluido y se encuentran a la misma altura. Si ambos se encuentran en el mismo fluido y se encuentran a la misma altura, ¿qué ocurre? Tienen la misma presión. Correcto, tienen la misma presión. Y recordemos que la presión, al ser igualada, a ser igual, recordemos que la presión no es más que una fuerza sobre un área. ¿Y qué cualidad tiene el área 2 con respecto al área 1? Es mayor el área 2. Es mayor el área 2. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque al ser mayor el área 2 con respecto al área 1, ¿cierto? Se alcanza a transmitir, o se alcanza a soportar mayores fuerzas en el punto 2 utilizando una fuerza muy pequeña en el punto 1. De tal forma de que la relación de áreas, es decir, el valor del área 2 sobre el valor del área 1, se le denomina ventaja mecánica. Digamos que el área 2 es 2 veces el área 1. Si el área 2 es 2 veces el área 1, la ventaja mecánica tuya es de 2. Quiere decir que la fuerza en 1 que tú apliques se va a duplicar al llegar al punto 2. A eso se le conoce como la ventaja mecánica y es el principio de los vehículos hidráulicos, a diferencia de los vehículos que no son hidráulicos. Por eso, una maquinaria hidráulica, como dijo el compañero, incluso puede ser más fácil de mover o más fácil de sobrellevar que un vehículo más pequeño mecánico. ¿Cierto? Por este principio que se llama el principio de ventaja mecánica, que permite facilitar la transmisión de fuerza. Hay alguien que está solicitando entrada. Les recuerdo, muchachos, la próxima semana. A ver, ya no está solicitando. Les recuerdo, muchachos, la próxima semana. ¿Me escuchan? Disculpa, que hubo un problema con el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Hablando de que había alguien que estaba solicitando la entrada, les recuerdo, muchachos, la próxima semana ya deben tener su correo institucional para poder entrar a las clases. A partir de la próxima semana, solo se va a dejar entrar utilizando el correo institucional. Después no quiero que digan, ay, prof, que yo no me acordé porque he venido diciéndolo estas 2 semanas. Bueno, vale. Entonces, continuamos. Y hablemos de lo que es un manómetro. Después de esto hacemos ejercicios y ya
Creo que estamos prestos para finalizar la parte de la clase del día de hoy, después de los ejercicios. Hablemos de lo que es un manómetro. Un manómetro, y me permito leer su definición, es un dispositivo que permite usar una columna de un fluido, específicamente un líquido. Un líquido. Para medir diferencias de presión, y comúnmente se usa para medir diferencias de presión pequeñas y moderadas. Ya hablando entonces específicamente de líquido y de gas, ¿cierto? ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre un líquido y un gas? Que no sea la de la distancia entre las partículas. Porque esa es la típica y la distancia entre las partículas no necesariamente tiene que ser eso. Profe, la relación entre las fuerzas de cohesión y repulsión entre los átomos o las Es lo partículas. mismo. Es lo mismo que la longitud de las partículas, porque la fuerza implica la distancia. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna diferencia? Hay una diferencia primordial que no tiene nada que ver con moléculas ni nada de eso, porque las moléculas, la distancia es una disertación muy, ¿cómo es la palabra? Muy de percepción, qué es lejos y qué es cerca. Hay algo que las diferencia mucho. Profe, puede que el gas ocupe todo el volumen del recipiente que lo contenga, mientras que el líquido puede que haya alguna cantidad de, ¿cómo me explico? O sea, puede que no lo llene completamente. Correcto, esa es una de las diferencias. Hay otra diferencia. Profe, que los gases son compresibles y los líquidos no. Esa es otra diferencia. Hay otra diferencia más, que es la principal. ¿Cómo? El líquido ejerce menos presión que los gases. No necesariamente, porque depende de la cantidad de gas. Y los gases se pueden presurizar, entonces no necesariamente. Otra diferencia primordial, y voy a utilizar el mismo tablero, es algo que se llama superficie libre. Digamos que yo tengo un vaso. Voy a utilizar ese mismo tablero. Digamos que yo tengo un vaso. Y ese vaso está lleno de aire. ¿Cierto? Este aire no genera nunca una superficie visible dentro de este vaso. ¿Cierto? Ninguna superficie visible ni tangible, entre comillas. Mientras que, ¿qué pasa si nosotros llenamos este vaso de agua? Si nosotros llenamos este vaso de agua, que es un líquido, nosotros vamos a alcanzar, espérense que un momento que el dibujo se actualice. Listo. Nosotros vamos a alcanzar a vislumbrar una superficie que va a ser paralela al suelo. ¿Cierto? A esta superficie que se forma paralela al suelo en los líquidos se le conoce como superficie libre. Y es una de las principales diferencias que hay entre los gases y los líquidos. Los líquidos forman superficies libres que se pueden distinguir. Los gases no forman una superficie libre. Vale. Hola. ¿Es claro esta situación?
¿O alguien quedó con alguna duda? Sí, Vale. Por esa cualidad de la superficie libre, en los manómetros es que se utilizan los líquidos, porque tenemos la capacidad de distinguir dónde comienza el elemento y dónde termina. Entonces, un manómetro es un dispositivo que puede usar una columna de fluido para medir diferencias de presión. Comúnmente se utiliza para medir diferencias de presión pequeñas y moderadas. Entonces, una cualidad que tienen los gases, y esto me permito decirlo para poder explicarlo, para poder explicar qué es un manómetro a partir de este dibujo, ¿cierto? Una propiedad que tienen los gases es que cuando están en contenedores muy pequeños o en contenedores relativamente pequeños, se puede decir que la presión es igual a lo largo de su extensión, de tal forma de que la presión es la misma tanto en la parte superior como en la parte inferior. Esto ocurre porque los gases tienen densidades muy pequeñas. Como tienen densidades muy pequeñas, el efecto de la profundidad o el efecto de la presión manométrica con respecto a la profundidad es muy poco. Y puede ser incluso, ¿cómo es la palabra? Denegado, ¿no? Puede ser, cuando no es tan importante, se me fue la palabra. ¿Alguien sabe la palabra que estoy buscando? Bueno, puede pasarse por alto. ¿Cómo? Puede ser omitido. Es la palabra. Puede ser omitido. De tal forma de que en los gases, en los contenedores muy pequeños, la presión sea igual. Sin embargo, en contenedores muy grandes, y digo contenedores entre muchas comillas, por ejemplo, en la Tierra, ¿cierto? Al haber diferencias de alturas exageradamente grandes, por ejemplo, la altura que hay de Bogotá con respecto aquí a Córdoba, ¿cierto? Al haber alturas muy grandes, ese efecto queda derogado, de tal forma de que sí hay que tener en cuenta el efecto de la profundidad, y por esa razón la presión en Bogotá es mucho menor que la presión aquí en Córdoba. La presión en Bogotá puede ser de aproximadamente 80 o 90 kilopascales con respecto aquí en Córdoba, que debe ser aproximadamente la atmosférica, porque nosotros estamos casi a nivel del mar, de 101.3 kilopascales. Debe ser más o menos 101 o 100 kilopascales. Vale. Bajo esta premisa, ¿cierto? Observemos este dibujo que está aquí. Este dibujo que está aquí es un tanque de gas, el cual tiene un tubito conectado. Este tubito que está aquí es un manómetro. Y por este tubito, aquí hay, por este tubito hay una porción de gas que tiene la misma presión que este gas, o sea, que está conectado a este tanque y tiene la misma presión que este gas que se encuentra contenido. ¿Sí o no? Sí, bro. Vale. Entonces, cuando dos fluidos se encuentran estáticos, este sistema es un sistema completamente estático. Cuando dos fluidos se encuentran completamente estáticos y ellos no se mueven, ¿cierto? El punto donde ellos se unen, o el punto de interfaz, que es como se conoce, la interfaz es donde se conecta un fluido con la otra, en el punto de interfaz, ¿cierto? Ambas presiones de los fluidos siempre va a ser la misma si estos no se están moviendo. Ahora, utilicemos la lógica que hemos aprendido hasta ahora. Este gas está en contacto con este otro fluido que tiene otro color aquí en este punto 1. ¿Sí o no? Si están conectados en ese punto 1, la presión de ambos va a ser ¿qué? ¿Va a ser qué, muchachos? No es igual, profe. Va a ser igual. Es correcto.
va a ser igual. Bien, ahora, como el gas y este líquido se encuentran a la misma presión, ahora pasemos, hagamos este recorrido, bajamos, subimos y llegamos aquí al punto 2, el cual se encuentra exactamente a la misma altura del punto 1. Y como en el punto 1 también está el mismo fluido, ¿qué pasa con la presión en el punto 2? Es igual. Es igual a la del punto 1. Es decir, hasta ahora, ¿qué hemos concluido? Que si yo hallo la presión en el punto 2, puedo hallar la presión en el punto 1 porque es la misma. Pero al mismo tiempo en el punto 1 es la misma presión del gas dentro del tanque. O sea que si yo hallo la presión en el punto 2, puedo conocer la presión dentro del tanque. ¿Es o no es? Ok. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no se escuchó. O sea que según lo que estaba diciendo, si son iguales en los puntos, hallando, sí es correcto decir que hallando la presión en el punto 2 se puede saber. Correcto. Listo. Ahora, desde este punto 2, el fluido sigue hacia arriba hasta encontrarse con la salida del manómetro. Esta salida del manómetro se encuentra expuesto al ambiente. Si esta salida del manómetro se encuentra expuesto al ambiente y es donde el aire se equilibra con el fluido, ¿a cuánto sería equivalente la presión aquí? A la presión atmosférica. A la presión. Es decir, tenemos un fluido, tenemos una profundidad del fluido para poder saber cuánto es el punto 2 y tenemos la presión atmosférica. ¿Cómo calculamos la presión en el punto 2? La presión en el punto 2, que es la misma presión absoluta en el tanque, es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Conociendo la presión en 2, conocemos la presión en 1 y conociendo la presión en 1, conocemos la presión en el tanque. Esta es la forma como funciona un manómetro. Parece un poco obsoleto, pero en muchas partes del mundo esto se sigue utilizando. ¿Cierto? Bajo esa premisa vamos a realizar ciertos ejercicios. Primero, uno sencillito, ¿cierto? Uno sencillito que es básicamente el mismo dibujo que teníamos antes, pero esta vez con datos. Alguien que me colabore leyendo el enunciado. Ajá, alguien que me colabore leyendo. Un manómetro se usa para medir la presión en un recipiente. El fluido que se emplea tiene una densidad relativa de 0.85 y la altura de la columna del manómetro es de 55 centímetros, como se ilustra en la figura. Si la presión atmosférica local es de 96 kilopascales, determine la presión absoluta dentro del recipiente. Vale. Entonces, básicamente lo mismo que el ejemplo anterior. Tenemos un tanque. Este tanque tiene una presión y es medido a través de un manómetro con un aceite, el cual tiene una densidad relativa de 0.85 y la presión atmosférica es de 96 kilopascales. Entonces, vamos a proceder a irnos al tablero, ¿cierto? Y para mayor comodidad, vamos a utilizar la imagen y vamos a llevárnoslas aquí al tablero. Esperen un momento. Listo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Nuevamente, sabemos que este tanque tiene un gas, ¿cierto? La presión dentro de este tanque es la misma presión por ese tubito
Y es la misma presión en este punto. ¿Sí o no? Ok. Y si es la misma presión en este punto, del lado opuesto, que es el mismo fluido, tienen exactamente la misma presión. Y tenemos una presión atmosférica de 96 kilopascales. ¿Cierto? Y tenemos una altura de 55 centímetros, es decir, 0.55 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar la fórmula de presión absoluta en función de la profundidad. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica, ¿cierto? Más la densidad por la gravedad por la altura. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que la presión atmosférica se encuentra en kilopascales. ¿Por qué digo esto? Vamos a hacer un análisis de unidades. ¿Cuáles son las unidades de la densidad en el sistema internacional? Lo dije en la clase pasada. Hola. Kilogramos por metro cúbico, profe. Kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la gravedad? Metro por segundo cuadrado. Metro sobre segundo cuadrado. Estamos resolviendo este aspecto que está aquí por sí, para el que no sepa. Estamos haciendo un análisis de unidades de esta expresión que está ahí, densidad por gravedad por altura. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la longitud? Que es lo último que nos falta, que es h. Después de la conversión quedaron en metros. Metro. Perfecto. Es decir, esto es lo que queda multiplicando. Ahora, ¿a qué es igual o a qué unidad es igual todo esto? Tenemos agrupemos este segmento de aquí. Un momento que no sé por qué se está demorando. Listo. Agrupemos ese segmento que está aquí. ¿A qué es igual esa unidad que está ahí? Newton. Es igual a Newton. Y estas Newton. dos que quedan, el metro sobre metro cúbico, ¿a qué es igual? Metro sobre metro cúbico, ¿a qué queda igual? Metro cuadrado. Metro cuadrado. A 1 sobre metro cuadrado, no metro cuadrado, a 1 sobre metro Ah, cuadrado. bueno. Está bien. Eso nos queda la unidad de Newton sobre metro cuadrado. ¿Y a qué es equivalente el Newton sobre metro cuadrado? Un pascal, profe. A un pascal. Es decir, que si nosotros hacemos la multiplicación directa de la densidad por la gravedad por la altura, la unidad que nos va a quedar es el pascal. Y la presión atmosférica está en kilopascales. Es decir, que tenemos que hacer una conversión de pascal a kilopascal. ¿Cómo hacemos esta conversión? Un kilopascal equivale a 1000 pascal. Es decir, a este segmento que está aquí, este que está aquí, este que estoy señalando, hay que dividirlo entre 1000 para poder sumarlo con la presión atmosférica.
de tal forma de que ambos queden en la misma unidad de kilo pascal. Listo. Entonces tienen todos los datos. Por favor me dicen cuánto es la presión absoluta dentro del tanque. Tienen el número. Ajá, ¿cuánto es? Profe, me dio 96.004 kilopascal. Esa no es la respuesta. Y yo sé cuál es el error, pero antes de decirlo, yo estoy seguro de que sé cuál es el error. La respuesta se la doy en kilopascal. Claro. Me dio ¿Cuánto te dio? 100.6 kilopascal. 100.6, bueno, 100.586, ¿o no? Sí, pero No, déjalo, 100.586 es 100.59. 100, uno redondea normalmente a dos cifras. Kilopascales. Ahora, ¿cuál es el error que tiene el compañero que le dio 96.000 no sé qué? Es que esto que está aquí, señoras y señores, es densidad relativa, no densidad. Recordemos que la densidad relativa es igual a la densidad del fluido sobre la densidad del agua. La densidad del agua en el estado de referencia que nosotros establecimos es de 1000. Es decir, que la densidad del aceite es de 850 kilogramos sobre metro cúbico. Por favor, rehaz el cálculo con ese dato para que veas que siga. Recuerden que la densidad relativa fue lo que vimos, lo vimos la clase pasada. ¿A todos les dio ya lo mismo? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda?
Sí, profe, ahora sí me dio, estaba cometiendo también el mismo error del compañero. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio? ¿O podemos continuar? Va, entonces vamos a otro ejercicio. Veamos este ejercicio que está aquí. Por favor, alguien que lo lea. Las infusiones intravenosas se suelen administrar por gravedad, colgando la botella del líquido a una altura suficiente para contrarrestar la presión sanguínea en la vena y hacer que el líquido entre a la vena. Mientras más se eleve la botella, mayor será el flujo del líquido. A. Si se observa que las presiones del líquido y de la sangre se igualan cuando la botella está a 80 centímetros sobre el nivel del brazo, calcule la presión manométrica de la sangre. B. Si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser de 15 kilopascales, para que el flujo sea suficiente, calcule a qué altura debe colocarse la botella. Suponga que la densidad del fluido es de 1020 kilogramos sobre metro cuadrado cúbico. Perfecto. Antes de continuar con la resolución del ejercicio, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de esta situación. ¿A quién aquí lo han canalizado? Pero sin miedo. ¿A quién de aquí lo han canalizado? A mí, bro. ¿Qué pasó? También, bueno, ¿les pasó alguna vez esa situación en la que al parecer el catéter con el que los canalizaban se empezaba a llenar de sangre? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué les dijeron en ese momento? O que bajáramos el brazo o subían la bolsa del suero. Ok, vale. Eso tiene una explicación desde el tema o desde el punto de vista que estamos trabajando el día de hoy. Ocurre que cuando ustedes los canalizan, están enfrentando dos fluidos. El fluido de la botella, perdón, el fluido de la bolsa de suero, con el fluido que es su sangre. Los están básicamente poniendo frente a frente a luchar. Ahora, ¿qué pasa con la infusión? La infusión o el suero lleva una presión y la sangre lleva otra presión. ¿Qué pasaría o qué piensan ustedes que pasa si estas dos tienen la misma presión? ¿Mm? Hola. Sí, buenas. De aquí para allá, yo de allá para acá, ¿quién? No, a nadie se le ocurre nada. Profe, no pasaría nada. ¿Cómo así que no pasaría nada? Si ambas tienen la misma presión, ¿cómo así? Explícame. ¿Quedarían en equilibrio? Quedarían en equilibrio. Es decir, la sangre no sale, el fluido no entra. Es correcto. ¿Qué ocurre si la presión del suero es mayor que la presión de la sangre? Si la presión del suero es mayor que la presión de la sangre, va a superar la
la oposición que lleva la sangre a que ésta entra y el suero va a entrar a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si la presión de la sangre es mayor que la presión dentro de la bolsa de suero? Es lo que ocurre, pues ese fenómeno que se ve tan desagradable, en el cual la sangre se está devolviendo. ¿Por qué ocurre eso? Por las razones que una de las explicaciones es las razones que dio la señorita. ¿La señorita qué? ¿Me repites el nombre, por favor? Andrea. La señorita Andrea. Señorita Andrea nos dijo que la enfermera, o el que sea que los atendió, le dice que baje el brazo o sube la bolsa. ¿Cuál es la razón de esto? Al subir el brazo, al bajar el brazo o subir la bolsa, lo que estás haciendo es aumentar la longitud o la altura o la diferencia de altura que hay entre el brazo y la bolsa. Al haber más altura, hay más que, según lo que estamos viendo. Hay mayor grado de inclinación, profe. No, según lo que estamos Mayor viendo, al haber presión más altura hay mayor presión. Al haber mayor presión, el suero entra con mayor facilidad al cuerpo. ¿Cierto? Por eso, cuando ustedes le están inyectando un suero, la bolsa de suero siempre se encuentra por encima de su brazo. Y tiene que estar muy por encima, porque si no está muy por encima, se empieza a devolver la sangre. Y no estamos haciendo nada. ¿Cierto? Ahora, ¿quién de ustedes ha donado sangre de aquí? Sí, yo una vez doné sangre. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Dónde está la bolsa de la donación de sangre con respecto a cuando tú donas o cuando te están poniendo el suero? ¿Dónde está la bolsa? Claro, está más abajo. Está Claro, más abajo del brazo. Te hacen hacer presión en la mano para que Correcto. ¿Por qué está más abajo del brazo? De tal forma de que la presión del brazo siempre esté por encima de la presión de la bolsa y así hacer que se genere la transfusión de sangre. Son cositas cotidianas que se pueden ver desde el punto de vista del manejo de presiones. Sabiendo esto, entonces, podemos ver la situación que está aquí. Primera situación, tenemos un man que quién sabe qué le estará doliendo, qué le estará dando, tiene un dolor en los riñones, tiene cálculos renales, lo que sea. Y al man le están poniendo una botella de suero, ¿cierto? Y la enfermera se dio cuenta de la situación A, que las presiones del líquido y de la sangre, es decir, el fluido no está entrando, el suero no está entrando, cuando la bolsa la ponen a 80 centímetros sobre el nivel del brazo. 80 centímetros sobre el nivel del brazo. El fluido no entra, pero tampoco se sale la sangre. ¿Qué está ocurriendo ahí? están en equilibrio las presiones. La presión del suero era la misma presión sanguínea. Es correcto. Listo. Entonces, ¿qué nos está pidiendo ese primer punto? Calcular la presión manométrica de la sangre. ¿Cómo calculamos esa presión manométrica de la sangre? Nos remitimos aquí al tablerito. La presión manométrica de la sangre, recordemos que ya nosotros sacamos una expresión de lo que es la presión manométrica. Presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Tenemos la densidad que el ejercicio nos dice que es de 1020 kilogramos sobre metros cúbicos. Tenemos la gravedad que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado y tenemos la altura que son 80 centímetros que hay que pasarlos a 0.8 metros. Me dicen por favor el valor de la presión manométrica del brazo, de la sangre.
que es la misma del fluido. Ocho kilopascales. 8 kilopascales. Vale. 8 kilopascales. ¿A todo el mundo les dio lo mismo? Sí, Sí, profesor. profe. ¿Es claro de dónde salió ese resultado? Los kilopascales simplemente hacer esta multiplicación y dividir entre 1000, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Perfecto. Ahora vámonos para la segunda parte. ¿Qué decía la segunda parte? Si la presión manométrica del líquido a nivel del brazo debe ser de 15 kilopascales para que el flujo sea suficiente, calcule a qué altura debe colocarse la botella. En este caso, ahora nos dice, bueno, si a los 80 centímetros el fluido no está fluyendo dentro de la vena, ¿cierto? Necesito aumentar la altura. Y para que el fluido fluya dentro de la vena, tiene que estar por lo menos a una presión manométrica de 15 kilopascales. Entonces, ¿cuánto tengo que elevar? Nuevamente, nos vamos aquí al tablerito, ¿cierto? Sabemos que nuestra presión manométrica es de 15 kilopascales, ¿cierto? Y lo mismo, tenemos la misma densidad y pues la gravedad obviamente es la misma. ¿Qué necesitamos hallar? Altura. La altura. ¿Cuánto nos da? Uno punto 49 metros. 1.49, ¿qué? O sea, 49, el siguiente decimal, ¿cuánto es? 1.499. Podemos redondearlo a 1.5. 1.5 metros. Es decir, esa bolsa de suero hay que pasarla de 80 centímetros a 1.5 metros con respecto al nivel del brazo. ¿Es claro entonces el ejercicio? Hola. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Que si no me dicen si está claro o no está claro, no sé si continuar o no. Sí, está claro, profe. Perfecto. Vamos a hacer entonces el último ejercicio y el tercer ejercicio les va a quedar a ustedes para la casa. Para que ustedes lo hagan y revisen cómo lo harían. Mientras tanto, vamos a hacer este ejercicio. ¿Alguien, por favor, que lea el enunciado? Por favor. Un tubo de vidrio está conectado a un tubo de agua, como se muestra en la figura. Si la presión de agua en la parte inferior del tubo de vidrio es de 120 kilopascales y la presión atmosférica es de 99 kilopascales,
Determine cuánto subirá el agua en el tubo de vidrio en metros. Tome la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto, muchas gracias. Ahora nos vamos aquí al tablerillo, ¿cierto? Este es el enunciado, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos un tubo de agua, el cual tiene conectado un tubo de vidrio que hace las veces de un manómetro, ¿cierto? El tubo de vidrio es este que está de aquí, que va de aquí a aquí, ¿cierto? Y el tubo de agua por donde está fluyendo el agua va por acá. Ese tubo de vidrio está midiendo la presión de ese tubo de agua. Y nos está diciendo que la presión dentro de este tanque es de 120 kilopascales. ¿Esa presión es qué presión? ¿Absoluta o manométrica? Absoluto. Es una presión absoluta. Es correcto. Es una presión absoluta porque es la presión total a la que está fluyendo el agua. Entonces la presión absoluta es igual a 120 kilopascales, ¿cierto? También nos están diciendo que la presión atmosférica es de 99 kilopascales. Es decir, que este segmento, y voy a borrar esta flecha que está aquí, es decir, que este segmento de agua que se eleva aquí, un momento que se actualice el dibujo, eso, ese segmento de agua que se eleva ahí, que estoy señalando, es equivalente, ¿cierto?, a la presión manométrica ejercida por el agua hasta que el agua se iguale a la presión atmosférica. ¿Es o no es? Sí, profe. Correcto, entonces tenemos que aplicar la misma fórmula de presión absoluta. Presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. En este caso nos están pidiendo la altura de ese manómetro. ¿Qué hacemos? La altura es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica sobre la densidad por la gravedad. Presión atmosférica ¿por qué se está demorando tanto para eso? Sobre la densidad por la gravedad. Listo. Tienen los datos, simplemente hay que reemplazar. Me dicen, por favor, cuánto es el valor de la altura. Recuerden que la presión absoluta y la presión atmosférica están en kilopascales. Los restan y después lo multiplican por 1000 y ahí sí pueden calcular la altura. 2.15 metros, profe. 2.15. 14. 14 qué? 14. 14.9. 1406, 2.1406. Bueno, uno me dice 14.9 y otro 14.06. 2.1406 me dio. ¿Cuántos usaste de gravedad? 9.80. 9.8, profe. En 9.81. Sí, pero da 214.06. 2.1406, o sea, 2.14 metros. Y listo. Esa es la respuesta a ese ejercicio. Facilito, ¿no? Regalado. Para pintura. Este último ejercicio que está aquí, ¿cierto? Tómenle captura, tómenle imágenes para que ustedes lo hagan en su casa. En el libro
está la solución a este ejercicio, a un ejercicio parecido. Utilícenlo de guía y la próxima clase alguien lo resuelva y después de que lo resuelva yo lo explico. Vale. Profe, me hace el favor Bueno, profe. de mostrarme el enunciado del ejercicio pasado. Espérate, antes de mostrártelo, por favor, cópienlo o póngale captura. ¿Ya lo hicieron? Para volver al anterior. Ya. Sí, pero Perfecto. El enunciado pasado es este. gracias. Y listo, muchachos, con eso terminamos la clase del día de hoy. Vamos aquí a dejar de grabar, ¿cierto? Y voy a